Las tablas dinámicas son la base de la escultura cuando se trata de dar la forma a tus datos. Así que te permiten extraer información clave, visualizar patrones y además tomar decisiones informadas de una manera que simplemente no es posible en una tabla, en una hoja de cálculo convencional. Así que en este video te estaré compartiendo 5 temas que son de gran importancia, fundamentos esenciales y elementos obligatorios que todo un experto puede aprovechar al máximo esta función. Y te lo enseñaré rápido y fácil como nos gusta. Vamos con el número 1, que sería la preparación. En la preparación de nuestros datos debemos de tener en cuenta que no debemos tener celdas combinadas, no debemos tener tampoco títulos repetidos y tampoco debemos tener columnas o filas totalmente vacías, ya que esto generará error en el momento de la selección de los datos. Debemos tener en cuenta que uno de nuestros aliados más grandes en el momento de gestionar datos va a ser el formato como tabla, así que siempre lo vamos a aplicar dándole clic a nuestra tabla, menú de inicio, formato como tabla, y aquí solo te resta seleccionar el color que más te guste. Yo ya lo he hecho previamente. Si tú aún no conoces el formato como tabla y cuáles son sus grandes beneficios, que no solamente son para trabajar tablas dinámicas, en la parte de arriba te voy a dejar el enlace de nuestro video donde hablaremos de esto de manera mucho más amplia y detallada. Ahora, teniendo nuestro formato como tabla, le voy a dar clic aquí en el diseño de tabla y vamos a nombrar nuestra tabla completa. Recuerda que es muy importante trabajar siempre con nombres, todo bautizado, y esto nos facilitará muchísimo el trabajo más adelante. Ahora hablemos del segundo tema, que sería el orden. Para esto vamos a crear entonces una tabla dinámica y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Quiero que visualices. Me voy a ubicar en esta celda y le daré clic derecho. Como tengo actualizado mi Microsoft 365, tengo en este caso esta barra de acceso rápido, búsqueda rápida en los menús. Así que no tengo que acordarme en qué menú se encuentra la tabla dinámica. Le diremos tabla y me sale todo lo relacionado y le voy a decir Enter. Esto nos dará un acceso muy rápido a todos los menús. Ten en cuenta siempre mantener tu Microsoft actualizada. Acá nos trae en este caso el panel o la pantalla de la tabla dinámica, donde le diremos que nuestro rango con el que vamos a trabajar es el de ventas. Le diré el nombre y le diremos aceptar. Ten en cuenta que esta es la forma en la que un experto inserta una tabla dinámica. No va a seleccionar manualmente el rango, no va a ir al menú insertar, ni tampoco va a ir al botón de tabla dinámica, ya que todo esto lo hemos facilitado y automatizado con los nombres y nuestro formato como tabla. Una vez aparece en la parte derecha el panel de campos de tabla dinámica, vamos a explorarlo un poco a detalle. Tenemos 4 espacios donde el primero sería filtros, tenemos debajo filas, columnas y valores. El de filtros nos vamos a olvidar que existe, ya que hoy en día no trabajamos con filtros, es algo muy arcaico por la forma en la que me va a detallar la información. Entonces trabajaremos con los segmentadores. De esto hablaremos mucho más adelante, así que quédate hasta el final del video para que no te pierdas este cambio importante que debes tener en cuenta. Hablando de filas, columnas y valores, en sí está la estructura de una tabla o de una matriz. Quiero visualizar inicialmente el artículo y el total vendido. Al darle chulito al artículo, él por defecto todo lo que sea texto lo va a enviar a filas. Y si le digo chulito a total de ventas, va a enviarlo a valores porque se trata de un dato numérico. Debes tener en cuenta estas dos cosas. Si al darle chulito al total de valores, que sería un dato numérico, te pasa a filas, quiere decir que tienes un error en tu formato de origen. Ve a la tabla de origen y revisa qué está sucediendo. Puedes tener texto o cualquier otra cosa que esté interfiriendo en la operación de tus datos. También esto lo podemos reflejar si en vez de suma va a salir como cuenta. También tienes que ir a revisar el origen de tus datos. Aquí lo tenemos de manera correcta porque pasó como suma y pasó de una vez a valores. Y tenemos lista nuestra tabla dinámica. Ha sido muy fácil porque yo sé qué es lo que quiero hacer, es la parte más importante. Vamos a hablar, por ejemplo, de una matriz. Una matriz tiene títulos en la parte de filas y títulos en las columnas. Aquí estaríamos viendo, por ejemplo, en la categoría de oficina corresponde a bolígrafo y se encuentran en este caso como un plano cartesiano.
De los beneficios que tenemos al trabajar con matrices es que vas a tener el total de columnas y el total de filas que correspondería en este caso a mi artículo de venta. Pero no siempre trabajamos de esta manera porque después de una tabla usualmente viene una gráfica con la que queremos expresar la información y no graficamos matrices, así que ten cuidado con esto y revisa en qué situación aplica utilizar una matriz. Ahora, como nuestras tablas deben estar en la parte vertical y deben crecer de manera vertical, vamos a tener en cuenta que el orden en el que selecciono mis datos es muy importante, porque si selecciono primero categoría y primero artículo y después categoría, lo que voy a tener es un desorden. Entonces, el tip más grande que te puedo dar para seleccionar los datos es que siempre selecciones el primero que tiene menos ítems o menos elementos. Para nuestro caso, la categoría de venta tiene 2 elementos, que sería aseo y cafetería, y oficina. Y el artículo sí tiene muchísimos elementos internamente, entonces voy con categoría que tiene 2, aseo y oficina, y después de esto pasaré con artículo de venta, que es el que tiene más elementos internamente. Y mira que se ve muy organizada nuestra tabla. Entonces, este sería el tip más importante para que organices la selección de tus datos. Tema o paso número 3, hablemos de las operaciones numéricas y los cálculos que puedo hacer en este caso en las tablas dinámicas. Como estábamos hablando previamente, el dato numérico lo va a traer en suma, es lo que usualmente pasa. Pero, ¿qué pasa si necesitamos ver el promedio, la cuenta, el máximo o el mínimo? Puedes darle clic derecho al dato y te va a salir este menú que te dice resumir valores por y cambiarlo. Por ejemplo, quiero saber el promedio. Vamos a darle clic derecho y le diremos formato de número, donde podremos identificar que esto se trata de moneda y que lo quiero sin decimales. Y le digo aceptar. Aquí tendríamos nuestro promedio de ventas, pero podríamos ver estas operaciones todas al mismo tiempo. Vamos a ver cómo. Entonces voy a tomar de nuevo el título o el nombre del campo de ventas, total de ventas, y lo arrastro. Quiero que visualices cómo una línea verde se coloca encima del campo de promedio y tendríamos la suma del total de ventas. Perfecto. Le voy a cambiar el título porque es muy largo y necesitamos espacio. Entonces aquí le diré total de ventas, enter. Ajustamos nuestra columna y pasaremos al promedio a cambiarle el título. Ya tenemos entonces 2 de estas operaciones. Ajustamos. Ahora, ¿qué pasa si quiero visualizar también cuántos registros tengo por cada artículo? Tomo el dato de total de ventas, arrastro hacia abajo, le digo clic derecho sobre los datos numéricos, resumir valores por y le digo recuento. Me dirá cuántas veces se repite en este caso el elemento. Voy a darle clic aquí, pasamos a nuestra barra de fórmulas y borro lo que no necesito y le digo enter. Ajusto y voy por el máximo y el mínimo, que son las operaciones básicas que tenemos que conocer. Tomo el campo, lo arrastro hacia abajo hasta que llego después de cuenta. Voy a colocarle aquí que este sería el máximo. Muy bien. Clic derecho sobre los datos numéricos, resumir valores por y le digo que quiero trabajar con el máximo. Vamos a cambiarle de nuevo el título. Muy bien. Y enter. Con esto entonces simplemente ajusto. Y ahora por último voy a trabajar el mínimo. Arrastro y mira que ya se convierte en una barra de movimiento. Clic derecho, resumir valores por y mínimo. Ahora vamos a trabajar con el título dándole clic en la celda de mínimo y borro este excedente de título que no lo necesito. La verdad se ve desordenado. Y mira que tengo a la vista en una sola tabla dinámica 5 operaciones en este caso. Suma, promedio, conteo, máximo y mínimo. Con esto podríamos estar generando un buen análisis de datos inicial, así que tenlo siempre en cuenta antes de realizar cualquier operación que sea mucho más compleja. Ya hablamos de las operaciones básicas, pero ¿qué pasa con los porcentajes? Si yo quiero conocer, por ejemplo, estos $5,787, ¿a qué porcentaje corresponden de estos 16,100? Es muy fácil hacerlo. No vayas a hacer operaciones aquí en la parte derecha. Eso no se hace porque nos genera muchos errores. Quiero mostrarte qué podría suceder en este caso. Si le digo que este dato dividido el total y lo arrastramos, pues aquí 1 no nos estaría aplicando para cada una de las filas.
2, si quisiéramos aumentar en este caso los datos, por ejemplo, quiero sacar un promedio. Mira que como la tabla dinámica tiene que ampliarse hacia lo ancho, para este caso, me dice que tiene datos que no corresponden a la tabla dinámica. Entonces, si los quiero eliminar o reemplazar, le digo que sí y perdí esa operación. Entonces, para integrar en este caso nuestros porcentajes a la tabla dinámica, lo hacemos directamente aquí. Le vamos a decir clic derecho y vamos a encontrar la zona de mostrar valores como. Y en este caso te va a funcionar del porcentaje del total general o el porcentaje de columnas. Le voy a dar clic aquí donde me dice total de columnas y listo. Este dato de bolígrafo equivaldría al 35.9 de nuestras ventas. Sé que te vas a preguntar que cómo podríamos hacer para visualizar al mismo tiempo el dato en porcentaje y el dato en entero. Entonces, lo que haríamos simplemente es tomar de nuevo nuestro campo, arrastrarlo hacia abajo y le vamos a cambiar los títulos. Acá le podría colocar el símbolo de porcentaje. Este sería el total de ventas. Lo podríamos colocar en suma y listo. Ves las dos operaciones al mismo tiempo y puedes hacer un análisis de datos mucho más rápido y exacto. El cuarto paso o elemento que tienes que tener en cuenta para hacer una verdadera tabla dinámica es el tema del diseño, porque el orden de los datos nos ayudará a expresarlos de una mejor manera. Quiero que visualices que en la columna A, en este caso, tengo apiladas la información de la categoría de venta, que sería esta de aseo, y la del artículo de venta, que serían estos que estoy aquí sombreando. Entonces, la idea es que podamos tener fácilmente acceso a la información. También uno de los errores que podemos cometer en dejarlo de esta manera apilado es que al realizar el filtro sobre la tabla dinámica, vas a ver que me dice o me pregunta qué campo es el que quiero filtrar, el artículo de venta o la categoría. Entonces, vamos a darle un espacio a cada uno de nuestros campos y esto lo podemos hacer cambiando el diseño de informe. Este diseño de informe que vemos de manera estándar es el que llamamos compacto. Voy a copiar y pegar mi información o mi tabla dinámica aquí 2 veces y para mi trabajo no necesito los campos en este momento. Entonces, una vez tenemos nuestra segunda tabla, le voy a dar clic y entraremos al menú diseño y en diseño le diré diseño de informe, mostrar en formato de esquema. Esta es la segunda, esta sería la de esquema. Y voy a decirle a la tercera, menú diseño, que sería de nuestra tabla dinámica, diseño de informe y le diremos a esta tabular, esta sería la tabular. Entonces, la diferencia que tenemos principal es que con esquema y tabular nos abre una columna nueva que se llama artículo de venta y al desplegar en cada una de sus columnas solamente vas a tener lo referente a este campo. Eso sucede en las dos. La diferencia ahora entre esquema y tabular es que en esquema no te va a dejar ver la división de las celdas, lo que en tabular sí vemos. También quiero que revisemos dónde se encuentran los subtotales de nuestros grupos. El grupo de aseo tiene el subtotal en la parte superior cuando estamos en esquema, pero cuando estamos en tabular tenemos el nombre en la parte superior y el total en la parte inferior, así que ya tú vas a decir cuál de las dos se te facilita más. De las cosas que tenemos que tener en cuenta en los temas de diseño es también el tema de color, porque también nos puede ayudar a dar un énfasis en la información que queremos mostrar y recuerda que esos énfasis o señales visuales son súper importantes en el momento de trabajar con técnicas de storytelling. Así que vamos a pasar a nuestro menú diseño y quiero que visualices de mis favoritos serían estos. ¿Por qué? Porque nos estaría dando la indicación visual de dónde se encuentra cada uno de los grupos y dónde se encuentra su total. Así que le voy a dar clic a este para esquema. Voy a trabajar ese mismo para tabular para que lo puedas visualizar cómo funciona. Y mira que en las dos opciones va a funcionar de manera diferente, pero siempre nos va a hacer un énfasis en el subtotal del grupo para que podamos visualmente ir rápidamente a él. Así que no tengas miedo en trabajar colores con tus tablas dinámicas. Y quinto, y no menos importante, es el tema del dinamismo. Entonces, nosotros siempre que presentamos un informe o un resumen en una tabla dinámica, debemos de conocer algunos detalles, ya que queremos entrar a la información. Aquí, por ejemplo, en nuestra tabla podríamos conocer o filtrar, ya sea por categoría de venta, para conocer en aseo qué hicimos, y también en oficina. Entonces, podemos trabajar con ese filtro, pero como te dije al inicio del video,
no vamos a filtrar, sino lo que vamos a hacer es segmentar, que es lo que hacemos ahora. Ese segmentador va a trabajar con botones que nos va a hacer ver de una manera mucho más dinámica y moderna el detalle y la búsqueda de información. Así que le voy a dar un clic a mi tabla dinámica, entraré donde me dice analizar tabla dinámica y entraremos donde nos dice insertar segmentación de datos. Y aquí nos pregunta el campo por el cual queremos realizar el filtro, que en este caso sería por categoría de venta, y le digo aceptar. Son 2 categorías, lo organizo, tú puedes colocarlo en la parte izquierda o derecha y es una forma muy fácil de ver la información. Mira que aquí le digo aseo, me muestra solamente lo de aseo, le digo oficina y me muestra solamente lo de oficina. Y si quiero volver a ver la información, solamente tengo que entrar al embudo y clic. Entonces, en 3 pequeños clics hemos podido entrar al detalle de la información de manera dinámica y además de esto didáctica. Como te he dicho a lo largo de este video, démosle algo de formato, así que a nuestra tabla podemos pasar al menú diseño y le colocaré un poco de color. También puedo hacer esto mismo con mi segmentador. Al darle clic al segmentador, entraremos al menú de segmentación y puedo seleccionar uno que se parezca al color que estoy trabajando. Si no quieres manejarlo de manera vertical, te recomiendo colocar cuantas columnas sean necesarias. Aquí le voy a colocar 2 columnas y mira que ya se ve horizontal en la parte inicial de nuestra tabla y con esto veremos la información de una manera mucho más fácil y organizada. Las tablas dinámicas son mucho más que simples herramientas. Son tu aliado principal y estratégico en el análisis de datos. Así que con esto puedes desglosar información que es mucho más compleja en resúmenes claros, concisos y proporcionando una visión rápida de tus datos y de lo que realmente importa. Sé que este video te será de gran utilidad, por eso déjame tu manito arriba. Adicionalmente tenemos activado nuestro botón de gracias. Pasa por allí, invítame un café y de esta manera podrás apoyar nuestro canal. Otra forma de apoyarlo es uniéndote a nuestra comunidad en Patreon, donde subo contenido e información a nivel personal. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te indique cada vez que subamos nuevo contenido. Te envío un abrazo y te espero en un próximo video.